Ho'oponopono. Clase 1. Introducción. ¿Qué es y cómo funciona? Tú creas el mundo en el que vives desde tu subconsciente. Tú eres responsable de todo lo que sucede en tu realidad. Pero no por eso tienes que sufrir y aguantar, quizás como lo has hecho hasta ahora, pues tienes el poder de liberarte de todo sufrimiento y crear una realidad feliz. Ho'oponopono es una técnica de resolución de problemas. Cuando comienzas a sanar a nivel interno, sana tu realidad externa. Ho'oponopono funciona a todos los niveles: físico, emocional, mental y espiritual. Ho'oponopono te permite alcanzar la paz interior para así poder vivir menos preocupado y aceptar lo que ocurre en tu vida sin dramatismo. Ho'oponopono te enseña a amarte a ti mismo y cuando esto sucede empiezas a sentirte merecedor de lo mejor. Ho'oponopono es fácil de practicar, pues consiste en repetir mentalmente 4 frases. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Claro, para nuestro intelecto no es muy convincente esto, que al repetir estas 4 frases algo vaya a pasar. Pero sí, así es, repitiendo estas palabras estás borrando, limpiando, sanando tu mente subconsciente. Morna Simeona fue la creadora del Ho'oponopono autoidentidad. Ella actualizó la técnica para los tiempos modernos. Ella dice que en el área de resolución de problemas, el mundo es un reflejo de lo que ocurre en nuestro interior. Si estás experimentando desequilibrio o malestar, el lugar a mirar es en tu interior, no fuera hacia el objeto que percibes como causante de tu problema. Cada tensión, desequilibrio o enfermedad puede ser corregido solo trabajando en ti mismo. La mente está dividida y este es el problema que experimentamos, pues si hay división, hay separación. Solo desde la unidad se puede sanar la mente. Una parte de la mente la hemos ocultado y es el subconsciente. Y otra parte, la que no está oculta, es el consciente. La única función de la mente consciente es elegir. Podríamos llamarle a la mente consciente el intelecto. Esa mente que cree que sabe y que piensa todo el día sin parar. El subconsciente son las memorias, las creencias, mediante las cuales creamos nuestra realidad. Atraemos todas las circunstancias de nuestra vida con nuestra mente subconsciente. Por eso, cuando ocurre algo en nuestras vidas, decimos, pero si esto yo no lo creé. Pero sí, lo creaste desde tu subconsciente. Por eso, ni te enteras. Y no quieres hacerte responsable. En la próxima clase, ¿cómo he creado este problema? Ho'oponopono, clase 2. ¿Cómo he creado este problema? Creamos nuestra realidad con nuestros pensamientos y creencias. Lo que pasa es que no somos conscientes de todos los pensamientos que producimos, ni de las creencias, pues todo esto sucede a nivel inconsciente.
Creamos lo que creemos. ¿Te diste cuenta que el verbo crear y creer, cuando lo conjugas en primera persona, dices yo creo? Creo de crear y creo de creer. Hasta que no eliminemos toda la basura, como dice el Dr. Len, de nuestro subconsciente, seguiremos atrayendo problemas. Cada vez que practicas Ho'oponopono, estás limpiando esa basura y liberando la conciencia. En este momento, el consciente está aprisionado por el inconsciente. A medida que borramos memorias, nos vamos liberando de nuestra programación mental. La única manera de despertar es asumiendo la responsabilidad por lo que hemos creado y limpiarlo. Cada vez que repetimos gracias, o las 4 frases, o 2 solamente, el intelecto se calla, para y comienza la limpieza. Por eso es importante repetir lo más posible para un mayor resultado. Cuando repites, estás en el presente, ya no te preocupa el futuro ni te angustia el pasado. Estar presente es estar en la presencia. Ahí estás en los brazos de Dios, siendo acunado. Nada que temer. Eres feliz porque sí, aunque no haya ningún motivo externo para estarlo. Cuando estás en el presente, usas los ojos para ver el asunto y no dejas que el asunto te devore. Cuando practicas Ho'oponopono, le estás diciendo a Dios: pongo mi vida en tus manos. Yo no sé nada de nada. Le estás dando permiso a la divinidad para que el trabajo se haga a través de ti. En la próxima clase, soltar, dejar ir. Ho'oponopono. Clase 3. Soltar, dejar ir. Nuestros problemas proceden de pensamientos que están influenciados por memorias dolorosas del pasado, que se repiten de nuevo en el presente. Cada vez que decimos gracias, te amo, estamos asumiendo el 100% de responsabilidad por estas memorias y dando permiso a la divinidad para que sean borradas. Compartimos memorias con todas las personas que nos relacionamos. Lo que se borra en ti también se borra en los demás. Al practicar Ho'oponopono, le estamos dando amor al subconsciente, es decir, a nuestro Unihipili o niño interior. Soltar, dejar ir, es dejar de sujetar, es entregar. Amar es entregar, o podemos decir que entregar es amar. Te amo. Le dices a tus problemas, te amo. Le dices a tus memorias, te amo. Los acepto. Suelto toda preocupación. Abandono toda lucha. Quejarnos no sirve para nada. La queja aleja todo lo bueno que estaba en camino a manifestarse. ¿No estás cansado de ir solo por la vida creyendo que tú lo sabes todo? Si hasta ahora esto no te ha dado buenos resultados, ¿para qué seguir haciéndolo? ¿Por qué no sueltas y le entregas todo a Dios? Él sí sabe. Tú eres amor. Pero has puesto tantos obstáculos para recordarte que lo eres.
Y esos obstáculos son simplemente memorias. Las memorias te separan de Dios. Ho'oponopono borra esas memorias. Abandónate en Dios. La palabra abandónate tiene Abba, Dios. Así le llamaba Jesús a Dios. Y dónate, de donar, de dar. Abandónate en Dios. En la próxima clase hablaremos de confianza total. Ho'oponopono. Clase 4. Confianza total. Nuestro más ansiado tesoro es la paz interior. Esto es felicidad. Ser feliz porque sí. La felicidad es una consecuencia directa de la paz. Es decir, si estás en paz, eres feliz. Cuando estás en paz, todo sucede. Nosotros creemos que nuestra paz interior depende de que sucedan ciertas cosas, y es al revés. Primero alcanzas la paz, y todas las cosas llegan. Paz es amor. Amor es aceptación. Y desde este estado vibras alto, muy alto. Entonces atraes solo situaciones acordes a esa vibración. La paz es como un imán, como haberse encontrado el trébol de 4 hojas de la suerte. Confías en que lo correcto y perfecto llegará a tu vida. Confianza total. Dejas de oponerte. Te rindes al amor. Le dices sí a Dios. Sueltas todos los debería, tendría que. Y dices un gran no sé. Y a continuación repites: gracias, gracias. No tengas miedo. Escucha tu corazón. Limpia, borra y ábrete a los milagros. Al practicar Ho'oponopono, ves las oportunidades que antes pasaban delante de tus ojos y tú ni las veías. Vives en un estado de sorpresa total. Vida, sorpréndeme. Vida, tú sabes lo que es mejor para mí y para todos. No necesitas visualizar, ni apegarte a ningún resultado. Suelto toda expectativa. Confía, borra y prepárate para recibir grandes sorpresas. Recuerda, solo la paz puede hacerte feliz. Suelta y confía. En la próxima clase, ¿cómo borrar los problemas? Ho'oponopono, clase 5. ¿Cómo borrar los problemas? Parece que cuanto más nos enfocamos en lo que no queremos, más lo atraemos. Más pensamos, más nos enredamos. Para que los problemas sean borrados, primero tienes que darte cuenta de que estás enganchado pensando y pensando. Entonces,
paras, dejas de atacarte y comienzas la limpieza. Es muy útil preguntarnos, como lo explica el Dr. Len, ¿qué está pasando en mí que estoy experimentando esta situación? Y luego repetir las palabras: gracias, te amo, gracias, te amo. Recuerda, lo que resiste, persiste. Nada llega a ti si no estás preparado para ello. Entonces, mejor verlo como una oportunidad para sanar y no como una oportunidad para empeorar. Si lo veo, me libero. Si no lo veo, sigo repitiendo el problema y el problema sigue creciendo como una bola de nieve. Solo tú te limitas a ti mismo, pues todo está en ti. Tu mente consciente no sabe nada, pero tiene el poder de elegir: limpiar o engancharse, soltar o luchar. Nunca sabemos qué se está borrando. Y no importa, lo que sí importa es que tomes la decisión de borrar. ¿Qué prefieres? ¿Conectarte con la divinidad en ti? ¿O conectarte a 200 voltios y quedarte pegado al problema? Cuando limpiamos, se crea un vacío, el cual se llena con inspiración. Información completa y perfecta. Luz. No debes parar de repetir, recuérdalo. Más repitas, más borrarás. Suelta toda expectativa, porque las expectativas también son memorias. Imagínate que tienes dos paraguas, uno que dice intelecto o mente consciente y otro dice Dios. Solo tú eres consciente de lo que estás pensando. Dios no sabe nada de tus líos y rollos mentales. Entonces, cuando tienes un problema, es porque estás debajo del paraguas que dice intelecto o mente consciente. Suponte que ese paraguas es de color gris. Cuando estás ahí, debajo de ese paraguas, te sientes mal, te enfermas, te pones nervioso. Pero tú, en tu corazón, sabes que está el otro paraguas, el de Dios. Entonces te cambias para ese. El paraguas de Dios está lleno de colores y brilla tanto que los problemas desaparecen. El cambio de paraguas es una decisión que tomas tú, si quieres. ¿Quieres? En la próxima clase, respondiendo a preguntas que nos hacemos sobre Ho'oponopono.